noches. Aquí comenzamos un nuevo martes policial en Así Somos. Ya estamos en compañía de nuestro experto forense Carlos Gutiérrez. Muy bienvenido. Bienvenido también, maestro Salfate. Lama, ha sido una semana tremendamente noticiosa en materia policial. Un menor de 12 años habría apuñalado a una niña de 5 años, causándole la muerte en la ciudad de Los Andes. Por otro lado, también el doctor de Diego Armando Maradona está siendo investigado por la muerte del 10, un parricidio en Antofagasta. Y también vamos a hablar de la noticia de ayer, el intento de asalto al auto fiscal del ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Todo eso en este capítulo de Así Somos Policial, y para eso empezamos con nuestro primer caso, Carlitos, equipo, con el siguiente titular que pasamos a revisar a continuación. Ay, esto sí que es tremendo. Tenemos entonces el titular, lo trae Bio Bio, dice: niña de 5 años muere apuñalada cerca de Los Andes. Principal sospechoso es un menor de 12 años. Sin palabras. Estamos hablando de dos menores de edad que son amigos habituales, son compañeros de juego. Y esto, como bien decíamos, sucede el día sábado. Se van a jugar por largas horas, como... Podemos decir que en estos sectores es como era antiguamente, décadas antes, en la ciudad, en donde uno decía: mamá, me voy a jugar, paso a buscar a tal compañero o compañera, y uno llegaba en la tarde. Y no había peligro. En el mundo que nos rodeaba no había ningún tipo de amenaza. Eran cosas muy raras que algo así pudiese suceder. Mucho menos entre el grupo de compañeros, de amigos. En este caso, un niñito de 12 años y esta pequeña de 5, que finalmente la hiere de muerte. A ver, acá hay un problema en donde un niño de 12 años, Carlos, entiende lo que está haciendo, y si es que no entiende es porque él tiene un problema que no ha sido diagnosticado y por lo tanto es, además de por la edad, completamente inimputable en un caso así. Es complicado el caso, es súper complejo, pero sí, a ver, un niño de 12 años sabe perfectamente diferenciar entre el bien y el mal. Lo normal, sí, debería saber cuando algo está haciéndolo bien, o la mamá lo va a retar, o el papá lo va a castigar por algo que no corresponde. En este caso hay que... es muy... A ver... Va a ser muy interesante que puedan hacer estudios en las escuelas de psiquiatría, las universidades, estudios científicos para saber qué es lo que indujo a este menor a realizar este acto. Porque sabemos que a esa edad, normalmente un niño tiene ese discernimiento entre el bien y el mal, pero no sabemos si este niño en particular tiene ese discernimiento. Puede tener ese detalle y puede ser algo a lo mejor gatillante, que podría él a lo mejor tener un problema que no pueda discernir eso. Es una opción, obviamente. Aquí es una noticia muy reciente, no es mucha la información, obviamente no vamos a entregar más datos tampoco, porque son menores de edad. Sí. Y también, obviamente, el caso de ser inimputable es por un tema legal. En Chile la imputabilidad comienza a los 14 años, o sea, un menor de 14 años que comete un delito recién puede ser imputado. Menor de esa edad, el niño no va a pasar nada. Ahora, todos los mecanismos, de protección que pueden ocurrir de aquí en adelante, a ver, digamos las cosas como son, que es lo que corresponde a este espacio, digamos, que no, sin pelo en la lengua, es que este niño que acaba de cometer algo bien impropio, muy particular, va a ser difícil quizás de entenderlo y probablemente caiga en un sistema que puede que lo empeore. O sea, lejos de quizás encontrar el origen de la verdad. Estoy haciendo suposiciones, ni siquiera estoy tangenciando algún tipo de acusar a nadie, pero puede que el problema esté en él mismo, puede que el problema esté en su familia, puede que el problema está en un tercero que no sabemos, lo que sea. Pero aquí, lejos de hacer un estudio como bien, me parece maravilloso lo que acaba de sugerir Carlos, es de entender de cómo se puede dar eso en un niño tan pequeño. Es que probablemente esto que sucedió, que puede ser tan circunstancial, pueden convertirlo en una bomba de racimo con el paso de los años, en algo mucho peor, si es que no pasa por los profesionales indicados, creo yo. ¿Sabes? A ver, este es de esos casos que te golpean, que te pegan fuerte, porque para todos nosotros, imagino a la gente en su casa, es muy difícil racionalizar una situación de este tipo. Y me parece que lo que dice Carlos es muy importante. Yo no sé cuál será la realidad de nuestro país respecto a estudios forenses o estudios de menores cuando han cometido algún acto de este tipo.
Lo que yo sí tengo claro es que posteriormente con los días aparecen algunas, lamentablemente hoy día no, porque están muy ocupados los políticos, pero generalmente aparecían autoridades hablando que esto es culpa de los videojuegos, que la televisión, que no sé qué, que consumen mucha violencia y por eso pasa esto. Claro. Y a mí, en lo personal, yo no opino como esas personas, no creo que esté el meollo del asunto y me parece que son las típicas soluciones parches que nos gusta tanto dar. Lo que te quiero preguntar, Carlos, es ¿de qué forma debería hacerse este estudio, de qué forma se debería tomar este caso para poder obtener conclusiones posiblemente y no tengamos que lamentar otra pérdida como la de esta niñita? Sí, a ver, aquí hay un homicidio. Alguien le quita la vida a otra persona, independiente de las edades. Claro. Es muy lamentable esto. Entonces acá es súper importante los estudios que se hagan porque hay varios factores a considerar. Primero, y aquí no estoy culpando a nadie ni nada, sino que son las aristas de los estudios que deberían hacerse para ir descartando. Uno, descartar la acción de los familiares directos de ese menor. ¿Qué injerencia tienen en él? En el sentido de saber cuál es su educación, cuál fue su entorno, si su entorno es un entorno normal, que lo protege, que le enseña estas cosas, o se genera todo esto. Segundo, verificar este menor en sí, para saber si este niño a lo mejor puede tener algún problema mental y a lo mejor es un daño irreparable y va a tener que estar medicado o en custodia permanente el resto de su vida para que no cometa otro delito en el futuro. Y eso es una acción que no sería nueva, o sea, no sé si en Chile, porque no sé si existen esos estudios en Chile, porque son casos muy poco comunes, pero sí en otros países donde han habido menores de edad que han cometido homicidios. Sí se ha establecido que muchas veces durante su desarrollo en el vientre materno ha tenido alguna falencia y eso ha permitido que el cerebro no se desarrolle correctamente. La corteza prefrontal, ¿no? La que discrimina. Exactamente, y ahí es donde se genera eso. De hecho, ya hay estudios científicos hechos por psiquiatras, recordemos que los psiquiatras son médicos, a los cerebros de los asesinos en serie, que los han estudiado, y se ha podido establecer que hay una parte de la corteza cerebral que en los asesinos seriales no se desarrolla. Y no se desarrolla y no se va a desarrollar nunca. Claro. Entonces es imposible modificar eso. Entonces la persona que no viene con eso desarrollado es muy probable que sea un asesino serial en el futuro. Y ahí es donde estos estudios son muy importantes porque van a servir para proteger a las personas o para aislarlas de la sociedad y para poder brindarle una mejor vida para el resto de su vida y tenerlas protegidas al resto de la sociedad. Yo solo me quiero quejar de antemano. Todo esto que está diciendo Carlos es exactamente lo que no va a pasar. Van a decir, tiene problema de control de impulso, qué lástima. Y se acabó y lo van a meter quizás dónde y puede que esto termine mucho peor. Qué buen punto. Yo quería ir precisamente a eso, que estamos tan al debe en materia de prevención, porque hoy día estamos viendo que tenemos un Estado que está reaccionando ante este tipo de problemáticas que se presentan en niños a muy temprana edad, lamentablemente. ¿Cómo no recordar el caso de Lizeth Villa, por ejemplo, la niña que muere en un cename de Estación Central en el año 2016 a mano de sus cuidadoras? Previos años también de mucha violencia, de muchos episodios de castigos muy duros. Entonces uno dice, si vemos a un niño que está envuelto en una situación como esta, ¿dónde llevamos a ese niño? Lo vamos a llevar a un cename en donde se van a mezclar con otro tipo de personas, de hecho adolescentes, ¿cierto? Niños más grandes. Y aún así, a ese cename y a los cenames en general llegan niños que no solamente han cometido delitos, llegan niños que no pueden estar en sus hogares, que los papás son drogadictos, son alcohólicos, tienen problemas con la justicia y les arrebatan a estos niños y los internan en un cename y ahí quedan todos mezclados. Ese es el problema. Y por eso que también en el marco de esta modificación de la Ley Penal Juvenil, y hace un mes justamente, se discutió en el Congreso un proyecto que habla de crear el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil. Y esto ha estado súper en boga porque finalmente uno se hace esta pregunta, o sea, ¿basta con cambiarle el nombre? ¿Basta con hacer una especie de reestructuración por encima o hay que refundar este tipo de instituciones infanto-juveniles? Porque el problema
es mucho más grave que crear una nueva institución, sino que hay que ir a los cimientos de eso. Y ahí es donde está el problema hoy día, porque los niños están siendo expuestos en la calle, en sus hogares, pero también cuando entran a este tipo de recinto. Entonces, al final, ¿cómo los protegemos? ¿Cómo nos hacemos cargo de eso? Exacto. Es que hay diferentes tipos de vulnerabilidades, tal como tú lo estás diciendo. O sea, un menor que sus papás tienen problemas económicos, problemas con la justicia o diferentes tipos de problemas que no pueden tener un menor en su casa. Exacto. Estas organizaciones como el Sename para proteger a ese menor, para darle lo que sus padres no le pueden dar. Pero es diferente a un menor que comete delitos y no puede ir a la cárcel por su edad, pero sí va al mismo centro y se mezcla con este menor que no tiene ningún problema, pero ya se mezcla con él. Y si a él le sumamos estos menores que a lo mejor tienen problemas mentales y que cometen este tipo de homicidios a corta edad, y también los meten todos dentro del mismo saco. Entonces, eso no puede ser. Pasó hace poco, ¿no? Con un enfrentamiento con policías también. Exacto. Entonces, si este menor, en este caso puntual de que estamos analizando hoy, tiene y se comprueba que tiene a lo mejor algún problema mental, el destino de ese menor no es el Sename, no puede ser el Sename. Él tiene que irse a un hospital psiquiátrico, donde hay profesionales, donde hay médicos, donde pueden dar un tratamiento como corresponde. A un niño que comete un delito, un niño delincuente, no puede estar con un niño que sus padres lo abandonaron o no pueden tener los recursos económicos para cubrir o para mantenerlo. Son cosas diferentes, entonces no es como la condena. Si eres menor de edad, te fuiste al Sename igual, así como ya sea cualquier otra condición. Pero mira, acá hay un dato que es interesante, Carlos. El comisario Marcelo Lacén informó este domingo que el menor en compañía de un adulto, tengo entendido que es el papá de él, relató al fiscal, voy a abrir comillas, su autoría en los hechos con respecto a lo que sucedió con su amiguita de 5 años. Según la autoría en los hechos investigados, el niño dice que desconoce el por qué apuñaló a su amiga, a la niñita, agregando que siempre juega con cuchillos. A ver, quiero recalcar algo, ya Carlos lo dijo. No hay antecedentes. Aquí no ha salido a hablar ni la familia, ni de la víctima, ni del muchacho, ni del niño, en realidad de 12 años, ni los papás, ni nadie. Sin embargo, tenemos solo esta declaración, donde al parecer lo acompaña el papá y él dice, ¿sabe qué? Este niño, que no sé cuál es la actitud, no lo dice en ninguna parte, si está asustado, es frío como el hielo, no lo sabemos. Pero dice que no sabe por qué lo hizo, por qué hirió con un arma blanca a su amiguita, causándole la muerte, intencional o no intencionalmente, y que él siempre recalca, estoy jugando con cuchillos. No quiero caer así como, ¡ay, qué horror! ¿Cómo le pasan un cuchillo a los niños? Capaz en otros lugares, ya con cierta confianza, cosa que no debiera suceder, le pasan un cuchillo para que corte ramas, para que vaya a explorar y todo lo demás. Una cortapluma. Por ejemplo, ¿cómo aterrizamos esta información que es la única con la que contamos en estos momentos, Carlos? ¿Qué podrías tú, como perito en esta área, desprender de esta información? A ver, él dice que no sabe lo que hizo. Entonces, como ahí ya empiezan estas contradicciones, a lo mejor él no tiene la noción de la realidad o tiene la noción de la realidad un poco variada en comparación al resto de la sociedad normal. Claro. Entonces, a lo mejor ahí podría ser la primera luz que nos está dando. Segundo, lo que me llama profundamente la atención es que un niño a esa edad juegue con cuchillos. Yo entiendo, obviamente, que no es una ciudad, sino que es otro lugar más alejado de la ciudad, pero claro, no es normal. En vez de jugar con una pelota, juega con un cuchillo. Entonces... Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta, Carlos? Sé que vamos a ir a otra parte, pero a ver, respecto a lo que relataron de su declaración, perfecto. Hemos aprendido en este programa, no quiero enjuiciar con lo que voy a preguntar, ni mucho menos, pero hemos aprendido que en algunos casos hay premeditación, ¿cierto? Si tú estás jugando con un amigo y hay adultos ahí, no debería haber ningún problema. Claro. Tú cuando invitas al otro a ir a un lugar apartado, me parece que hay otra lectura que podríamos hacer respecto al caso. Y recuerdo años atrás un niño de un jardín infantil que encontró en su casa una pistola que pertenecía a su papá y lamentablemente la llevó y terminó quitándole la vida a un compañero. Yo sí puedo entender que es algo circunstancial y incluso accidental. Pero cuando tú llevas a una persona a un lugar apartado, no quiero entrar más allá de la edad, quiero que se entienda, con altura de mira, hay algo extra, ¿no? Pero, perdón, quiero agregar algo, pero igual yo creo que hay que poner
el punto sobre la ley de que estamos hablando de otro lugar. Quizás estamos hablando de gente, a ver, no quiero ser prejuicioso. No, por supuesto, sin prejuicio. Hay lugares donde los niños le dicen, oye, voy a andar a caballo con mis amigos, y tienen 12, 14 años. Claro. Y a mi hijo de 15 yo no le paso el auto ni, además que es ilegal, digamos. Entonces, son otras costumbres también. Sin duda. Claro, yo creo que ahí va a ser importante recrear todo lo que hacían estos niños antes. Si era normal que fueran a ese lugar, porque si era normal que fueran a ese lugar específico a jugar o a esa zona, claro, ya la intencionalidad a lo mejor fue en ese lugar y fue un accidente, o si nunca habían ido para allá y el niño la cita a ese lugar, obviamente ya está en una conciencia de incitar a esta persona o a la víctima que vaya con él a este lugar apartado. Esos son los antecedentes que lamentablemente aún no tenemos, pero sí son los antecedentes que dio el comisario, son los que nos llaman la atención y que debería empezar a aprender estas red flags. No es un accidente, lo único que tenemos claro. Él dice que no es un accidente. No, claro. Que no sabe por qué lo hizo, pero lo hizo. Claro. Él Ahora, confiesa. Lo que todos se están preguntando es qué va a pasar finalmente con este menor que podría ser objeto de una medida de protección en un juzgado de familia, que va a buscar entender, por supuesto, qué pasó con la mente o por la mente de este niño para poder actuar de esa manera. De hecho, en el 2019 hay un informe que es realizado por Mónica Kimmelman, que es directora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad de Chile, junto al doctor en Psicología Infantil Felipe Lecanelier, que revela algo que es pero tremendamente brutal, y de verdad pongan atención porque esta información de verdad yo no la manejaba y quedé muy impactada. Dice que los niños chilenos menores de 6 años sufren la peor salud mental del mundo. Por lo tanto, si estamos con ese antecedente, sí, así es, ese es el informe que realizan desde el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Chile, y la verdad es que es tremendo porque sabemos que los niños, desde que nacen hasta que tienen 3, 4, 5 años, son como una esponjita, van absorbiendo todo, van copiando, van imitando la conducta de sus padres, de lo que ven en el hogar, incluso lo que van viendo. Hoy día todo es digital, los niños tienen acceso, muchos de ellos, a celulares, a los tablets. Entonces, muchas veces, claro, como son padres más jóvenes, los dejan conectarse, no sé, se meten a ver videos en YouTube o cosas así, de repente sin mayor control, y uno de repente no sabe qué es lo que están viendo los niños en sus teléfonos, no sabe qué es lo que vio ese niño, por ejemplo, en la casa de una vecina, no sabe el mundo exterior, qué es lo que está viviendo ese niño al interior de su casa. Por lo tanto, yo también siento que nosotros, todos como sociedad, también somos responsables de eso. No solamente aquí falla el Estado con el Sename, no solamente falla de pronto la salud mental porque no se cuida ese entorno familiar, cuando hay violencia, cuando las mujeres son violentadas y no tienen la ayuda que corresponde, etcétera, y un sinfín de cosas. Nosotros también somos parte de ese proceso y nosotros somos capaces también como ciudadanos de denunciar y poder ayudar de alguna manera. Yo creo que no podemos seguir haciendo la vista gorda, sobre todo con este antecedente que nos deja de verdad a un nivel en el mundo, pero de verdad que es muy lamentable, Carlos. Sí, yo creo que igual es súper importante considerar que tenemos, a ver, cuando uno dice voy a ir al psicólogo, en Chile es muy mal visto. Cuando dice tengo hora con el psicólogo, en Chile es muy mal visto. Exacto. Decir tú estás loco y no sé qué. Pero no es así, sino que en todos los países del mundo es normal tener terapia porque uno va liberando tensión y estrés. Entonces esa mentalidad yo creo que hay que cambiarla. Y hay que ver, obviamente hay que ver políticas públicas considerablemente. Este estudio tienen que tomarlo en consideración porque algo está fallando. Autoridades, algo está fallando acá, así que sería muy importante para que el futuro de Chile de aquí a 30 años más, porque estos son los niños que van a liderar el país en 30 años más, tengan mejor salud mental.